La idea de la fenomenología, por Edmund Husserl. Primera lección. Actitud intelectual natural y ciencia natural. En lecciones de cursos pasados he distinguido la ciencia natural y la ciencia filosófica. La primera brota de la actitud espiritual natural, la segunda, de la actitud espiritual filosófica. La actitud espiritual natural no está aún preocupada por la crítica del conocimiento. En la actitud espiritual natural estamos vueltos, intuitiva e intelectualmente, a las cosas que en cada caso nos están dadas, y que nos están dadas, aunque de modos diversos y en diversas especies de ser, según la fuente y el grado del conocimiento, es algo que pasa por cosa obvia. En la percepción, por ejemplo, se halla obviamente ante nuestros ojos una cosa, está ella ahí, en medio de las otras cosas, de las vivas y las muertas, las animadas y las inanimadas, es decir, en mitad de un mundo que, en parte, como las cosas singulares, cae bajo la percepción, y, en parte, está también dado en nexos de recuerdos, y desde ahí se extiende hacia lo indeterminado y desconocido. Actitud intelectual filosófica o reflexiva. A este mundo se refieren nuestros juicios. Hacemos enunciados, singulares unos, otros universales, sobre las cosas, sus relaciones, sus cambios, sus dependencias funcionales al variar y las leyes de estas variaciones. Expresamos lo que nos ofrece la experiencia directa. Siguiendo los motivos de la experiencia, inferimos lo no experimentado a partir de lo directamente experimentado, de lo percibido y lo recordado, generalizamos y luego transferimos de nuevo el conocimiento universal a los casos singulares, o, en el pensamiento analítico, deducimos de conocimientos universales nuevas universalidades. Los conocimientos no siguen sin más a los conocimientos como poniéndose meramente en fila, sino que entran en relaciones lógicas los unos con los otros, se siguen unos a partir de los otros, concuerdan mutuamente, se confirman, como reforzando los unos la potencia lógica de los otros. TV escribe. Acerca de las relaciones entre conceptos, Schopenhauer ya lo había señalado mediante las esferas de conceptos. Un fenómeno no es consecuencia de una sola causa. Las contradicciones de la reflexión sobre el conocimiento en la actitud natural. De otro lado, los conocimientos entran también en relaciones de contradicción y de pugna, no concuerdan, son abolidos por conocimientos seguros, rebajados al nivel de meras pretensiones de conocimiento. Nacen las contradicciones, quizá, en la esfera de las leyes de la forma puramente predicativa, hemos sucumbido a equívocos, hemos cometido paralogismos, hemos contado o calculado mal. Si es esto lo que sucede, restauramos la concordancia formal, deshacemos los equívocos, etc. O bien las contradicciones perturban el nexo de motivaciones que funda la experiencia, unos motivos empíricos entran en pugna con otros. ¿Cómo salimos entonces del paso? Pues bien, sopesamos los motivos que hablan a favor de las diversas posibilidades de determinación o explicación. Los más débiles han de ceder a los más fuertes, los cuales, a su vez, están en vigencia justo en tanto que resisten, o sea, mientras no tienen que rendirse, en un combate lógico semejante, ante nuevos motivos cognoscitivos que aporte una esfera de conocimientos ampliada. Así progresa el conocimiento natural. Se va adueñando cada vez en mayor medida de lo que efectivamente existe y está dado, ambas cosas, desde un principio y al modo de lo que de suyo se entiende, y solo hay que investigar con más detenimiento en lo que hace a su alcance y contenido, a sus elementos, relaciones y leyes. Así surgen y crecen las distintas ciencias naturales, las ciencias de la naturaleza, como ciencias de la naturaleza física y de la naturaleza psíquica, las ciencias del espíritu, y, por otra parte, las ciencias matemáticas, las ciencias de los números, de las multiplicidades, de las relaciones, etc. En estas últimas ciencias no se trata de seres efectivos reales, sino de seres posibles ideales válidos en sí, pero, por lo demás, también desde un principio problemáticos. A cada paso del conocimiento científico natural se ofrecen y se resuelven dificultades, y esto último o de un modo puramente lógico o según las cosas mismas,
es decir, a base de impulsos o motivos intelectuales que se hallan precisamente en las cosas, que parecen como partir de estas a manera de exigencias que ellas, estos datos, plantean al conocimiento. Pongamos ahora en parangón con la actitud intelectual natural, o con los motivos intelectuales naturales, los filosóficos. Con el despertar de la reflexión sobre la relación entre conocimiento y objeto ábranse dificultades abismáticas. El conocimiento, la más consabida de todas las cosas para el pensamiento natural, se erige de repente en misterio. Pero debo ser más preciso. Lo consabido para el pensamiento natural es la posibilidad del conocimiento. El pensamiento natural, que se ejerce con fecundidad ilimitada y progresa, en ciencias siempre nuevas, de descubrimiento en descubrimiento, no tiene motivo alguno para plantear la pregunta por la posibilidad del conocimiento en general. Desde luego, al igual que cuanto sucede en el mundo, también el conocimiento viene a ser para él en cierto modo un problema, se hace objeto de investigación natural. El conocimiento es un hecho de la naturaleza, es vivencia de unos seres orgánicos que conocen, es un factum psicológico. Como cualquier factum psicológico, puede ser descrito según sus especies y formas de enlace, e investigado en sus relaciones genéticas. De otra parte, el conocimiento, por esencia, es conocimiento de un objeto, y lo es merced al sentido que le es inmanente, con el cual se refiere a un objeto. El pensamiento natural se ocupa ya también de estos aspectos. Hace objeto de investigación, en universalidad formal, los nexos a prióricos de las significaciones y de las vigencias significativas y las leyes a prióricas que competen al objeto como tal. Surge así la gramática pura y, en un estrato superior, la lógica pura, todo un complejo de disciplinas, debido a sus diversas delimitaciones posibles, y, además, surge la lógica normativa y práctica como tecnología del pensamiento, sobre todo, del pensamiento científico. Hasta aquí, seguimos pisando el suelo del pensamiento natural. Pero precisamente la correlación entre vivencia de conocimiento, significación y objeto, esta correlación a que acabamos de aludir a efectos de contraponer la psicología del conocimiento, la lógica pura y las ontologías, es la fuente de los problemas más hondos y difíciles, la fuente, dicho en una palabra, del problema de la posibilidad del conocimiento. El conocimiento es una vivencia psíquica. El conocimiento, en todas sus formas, es una vivencia psíquica, es conocimiento del sujeto que conoce. Frente a él están los objetos conocidos. Pero, ¿cómo puede el conocimiento estar cierto de su adecuación a los objetos conocidos? ¿Cómo puede trascenderse y alcanzar fidedignamente los objetos? Se vuelve un enigma el darse de los objetos de conocimiento en el conocimiento, que era cosa consabida para el pensamiento natural. En la percepción, la cosa percibida pasa por estar dada inmediatamente. Ahí, ante mis ojos que la perciben, se alza la cosa, la veo, la palpo. Pero la percepción es meramente vivencia de mi sujeto, del sujeto que percibe. Igualmente son vivencias subjetivas el recuerdo y la expectativa y todos los actos intelectuales edificados sobre ellos gracias a los cuales llegamos a la tesis mediata de la existencia de seres reales y al establecimiento de las verdades de toda índole sobre el ser. ¿De dónde sé, o de dónde puedo saber a ciencia cierta yo, el que conoce, que no solo existen mis vivencias, estos actos cognoscitivos, sino que también existe lo que ellas conocen? O que en general existe algo que hay que poner frente al conocimiento como objeto suyo. Debo decir que solo los fenómenos están verdaderamente dados al que conoce, y que nunca jamás trasciende el nexo de sus vivencias, o sea, que solo puede decir con auténtico derecho, yo existo, todo no yo es meramente fenómeno y se disuelve en nexos fenoménicos. Debo, pues, instalarme en el punto de vista del solipsismo. ¿Qué es el solipsismo? Doctrina filosófica que defiende que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya propia. Dura exigencia. Debo con reducir toda objetividad trascendente a ficciones que pueden explicarse por medio de la psicología, pero que no pueden justificarse racionalmente.
más bien esta es una ruda exigencia. ¿Acaso la psicología de Hume no trasciende, como toda psicología, la esfera de la inmanencia? ¿Qué significa ser inmanente? Que es interno a un ser o a un conjunto de seres, y no es el resultado de una acción exterior a ellos. Es que, bajo las rúbricas de costumbre, naturaleza humana, human nature, órgano sensorial, etc., no opera con existencia trascendentes, y trascendente según confesión propia, cuando su meta es rebajar al grado de ficción todo trascender las impresiones e ideas actuales. Más, ¿de qué aprovecha la invocación de contradicciones, cuando la propia lógica está en cuestión y se ha vuelto problemática? En efecto, la significación real de las leyes lógicas, que está fuera de toda cuestión para el pensamiento natural, se vuelve ahora problemática e incluso dudosa. Ocurren secuencias de ideas biológicas. Recordamos la moderna teoría de la evolución, según la cual el hombre se ha desarrollado en la lucha por la existencia y merced a la selección natural, y, claro es, con el hombre, también su intelecto, y con el intelecto, a su vez, todas las formas que le son propias, es decir, las formas lógicas. No expresan, por lo tanto, las formas y leyes lógicas la peculiar índole contingente de la especie humana, que podría ser de otro modo y que será otra en el curso de la evolución futura. El conocimiento es, pues, tan solo conocimiento humano, ligado a las formas intelectuales humanas, incapaz de alcanzar la naturaleza de las cosas mismas, de la cosa en sí. Pero inmediatamente resalta de nuevo un sinsentido, siguen teniendo sentido los conocimientos con que opera tal opinión y las posibilidades mismas que considera, si las leyes lógicas son abandonadas en semejante relativismo. ¿Acaso la verdad de que hay tales o cuales posibilidades no supone implícitamente la validez absoluta del principio de contradicción, según el cual una verdad excluye la verdad de la proposición contradictoria? Basten estos ejemplos. La posibilidad del conocimiento se convierte por dondequiera en un enigma. Si hacemos de las ciencias naturales nuestra morada, en la medida en que están desarrolladas como ciencias exactas todo lo encontramos claro y comprensible. Estamos seguros de hallarnos en posesión de verdades objetivas, fundamentadas por métodos fidedignos, que realmente alcanzan lo objetivo. Sin embargo, en cuanto reflexionamos, caemos en extravíos y perplejidades. Nos envolvemos en patentes incompatibilidades y hasta en contradicciones. Estamos en constante peligro de caer en el escepticismo, o, mejor dicho, en cualquiera de las diversas formas del escepticismo, cuya nota común, por desgracia, es una y la misma, el contrasentido. La tarea de la teoría del conocimiento. La palestra de estas teorías oscuras y contradictorias, así como de las disputas sin fin que conllevan, son la teoría del conocimiento y la metafísica, íntimamente entretejidas, tanto histórica como objetivamente. La tarea de la teoría del conocimiento, o crítica de la razón teorética, es, ante todo, tarea crítica. Tiene que llamar por su nombre a los absurdos en que, casi invariablemente, cae la reflexión natural sobre la relación entre conocimiento, sentido del conocimiento y objeto del conocimiento, es decir, tiene que refutar las teorías patente o latentemente escépticas acerca de la esencia del conocimiento probando su contrasentido. De otro lado, su tarea positiva consiste en resolver los problemas concernientes a la correlación entre conocimiento, sentido del conocimiento y objeto del conocimiento investigando la esencia del conocimiento. Entre estos problemas se halla también la manifestación del sentido esencial del objeto cognoscible o, lo que es lo mismo, del objeto en general, del sentido que le está prescrito a priori, o sea, por esencia, merced a la correlación entre conocimiento y objeto de conocimiento. Y esto, naturalmente, atañe también a todas las configuraciones fundamentales de objetos en general, trazadas de antemano por la esencia del conocimiento. Las formas ontológicas, tanto las apofánticas como las metafísicas. Precisamente gracias al cumplimiento de estas tareas se hace apta la teoría del conocimiento para ser crítica del conocimiento o, dicho más claramente, para ser crítica del conocimiento natural en todas las ciencias naturales.
Nos pone entonces, en efecto, en situación de interpretar de modo correcto y definitivo los resultados de las ciencias naturales concernientes al ser. Pues la perplejidad gnoseológica en que nos sumió la reflexión natural, pregnoseológica, sobre la posibilidad del conocimiento, sobre la posibilidad de que el conocimiento alcance certeramente su objeto, no condiciona solo opiniones falsas acerca de la esencia del conocimiento, sino incluso interpretaciones fundamentalmente erróneas, por contradictorias en sí mismas, del ser que se conoce en las ciencias naturales. Según la interpretación que sea considerada necesaria a consecuencia de aquellas reflexiones, una y la misma ciencia natural se interpreta en sentido materialista, o dualista, o psicomonista, o positivista, o en otros varios sentidos diferentes. Solo, pues, la reflexión gnoseológica produce la separación de ciencia natural y filosofía. Solo por ella se hace patente que las ciencias naturales del ser no son ciencias definitivas del ser. Es necesaria una ciencia del ser en sentido absoluto. Esta ciencia, a la que damos el nombre de metafísica, surge de una crítica del conocimiento natural en cada ciencia sobre la base de la intelección, obtenida en la crítica general del conocimiento, de la esencia del conocimiento y de la esencia del objeto de conocimiento según sus distintas configuraciones fundamentales, sobre la base de la intelección del sentido de las diversas correlaciones fundamentales entre conocimiento y objeto de conocimiento. Si hacemos abstracción de las miras metafísicas de la crítica del conocimiento y nos mantenemos puramente en su tarea de aclarar la esencia del conocimiento y del objeto de conocimiento, entonces tal crítica es fenomenología del conocimiento y del objeto de conocimiento y constituye el fragmento primero y básico de la fenomenología en general. Fenomenología designa una ciencia, un nexo de disciplinas científicas. Pero, a un tiempo, y ante todo, fenomenología designa un método y una actitud intelectual, la actitud intelectual específicamente filosófica, el método específicamente filosófico. Casi ha venido a ser un lugar común de la filosofía de nuestro tiempo que pretende ser ciencia rigurosa el afirmar que solo puede haber un método cognoscitivo común para todas las ciencias y, por tanto, también para la filosofía. Esta convicción cuadra perfectamente a las grandes tradiciones de la filosofía del siglo XVII, que también sostuvo que la salvación de la filosofía depende de que tome como ejemplar metódico a las ciencias exactas, ante todo, pues, a la matemática y a la ciencia matemática de la naturaleza. A la equiparación de método va unida la equiparación de objeto de la filosofía con las otras ciencias, y todavía hoy hay que señalar como opinión dominante la de que la filosofía, y, más concretamente, la doctrina suprema del ser y de la ciencia, puede estar no solo relacionada con todas las restantes ciencias, sino, incluso, basada en sus resultados, del mismo modo que las otras ciencias están basadas unas en otras y pueden valer los resultados de unas como premisas de las otras. Recuerden ustedes las fundamentaciones, tan en boga, de la teoría del conocimiento en la psicología del conocimiento y en la biología. En nuestros días van siendo más y más las reacciones contra estos prejuicios fatales. Son, en efecto, prejuicios. En la esfera natural de investigaciones, una ciencia puede, sin más, levantarse sobre otra, y puede la una servir a la otra de modelo metódico, aunque únicamente en cierta medida, determinada y definida por la naturaleza de la esfera de investigaciones de que se trate. La filosofía, en cambio, se halla en una dimensión completamente nueva. Necesita puntos de partida enteramente nuevos y un método totalmente nuevo, que la distingue por principio de toda ciencia natural. Esto lleva consigo que los procedimientos lógicos que dan unidad a las ciencias naturales, con todos sus métodos especiales, que varían de ciencia a ciencia, tienen un carácter unitario por principio, al que se oponen los procedimientos metódicos de la filosofía como una unidad por principio nueva. Asimismo esto lleva consigo que, dentro del conjunto total de la crítica del conocimiento y de las disciplinas críticas, la filosofía pura tenga que prescindir de todo el trabajo intelectual realizado en las ciencias naturales y en la sabiduría y los conocimientos naturales no organizados en ciencias,
no lo es lícito hacer de él ningún uso. La siguiente meditación nos aproximará por anticipado a esta doctrina, cuya fundamentación pormenorizada ofrecerán las consideraciones posteriores, en el ambiente escéptico que necesariamente produce la reflexión gnoseológica. Me refiero a la primera, a la que precede a la crítica científica del conocimiento y se lleva a cabo en el modo de pensar natural. Toda ciencia natural y todo método científico natural cesan de estar en vigencia como algo que se posee y de que se puede disponer, pues que el conocimiento alcance certeramente su objeto es algo que, en lo que hace a su sentido y su posibilidad, se ha convertido en cosa enigmática y, luego, incluso dudosa. Y, en consecuencia, el conocimiento exacto no ha venido a ser menos enigmático que el no exacto, ni el científico menos que el precientífico. Se pone en cuestión la posibilidad del conocimiento, dicho con más precisión, la posibilidad de que el conocimiento alcance algo objetivo que, sin embargo, es en sí lo que es. Mas ello supone que queda en cuestión la obra del conocimiento, el sentido de su pretensión de validez o legitimidad, el sentido de la distinción entre conocimiento válido y mero conocimiento presunto, y asimismo, por otra parte, el sentido de un objeto que existe y es lo que es, tanto si se lo conoce como si no, y que, sin embargo, como objeto, es objeto de un conocimiento posible, que es cognoscible por principio, aunque de hecho no haya sido jamás conocido ni lo vaya a ser en el futuro, que es por principio perceptible, representable, determinable por predicados en un posible pensar judicativo, etc. No se ve cómo podría ayudarnos el empleo de supuestos tomados del conocimiento natural, por exactamente fundamentados que estén en él, a resolver las dificultades gnoseológicas, a dar respuesta a los problemas de la crítica del conocimiento. Si se han vuelto problemáticos el sentido y el valor del conocimiento natural en general, aúna con todos sus recursos metódicos, entonces alcanza también la problematicidad a toda proposición extraída de la esfera de conocimiento natural que pretenda aducirse como punto de partida, y a todo método de fundamentar, presuntamente exacto. La más rigurosa matemática, la más estricta ciencia matemática de la naturaleza no tienen aquí la menor prelación sobre cualquier conocimiento, efectivo o presunto, de la experiencia vulgar. Es, pues, claro que no puede en absoluto decirse que la filosofía, que se inicia con la crítica del conocimiento y que radica, con todo lo que además es, en la crítica del conocimiento, tiene que orientarse metódicamente, o hasta en cuanto a su objeto, por las ciencias exactas, que tiene que tomar para sí como ejemplar el método de estas, que únicamente le toca proseguir y culminar, según un método idéntico por principio para todas las ciencias, el trabajo hecho en las ciencias exactas. La filosofía, repito, se encuentra, frente a todo conocimiento natural, en una dimensión nueva, y a esta nueva dimensión, por más que tenga, como ya indica el modo figurado de hablar, conexiones esenciales con las dimensiones antiguas, le corresponde un método nuevo, nuevo desde su fundamento mismo, que se contrapone al método natural. Quien niega esto no ha comprendido nada en absoluto del estrato de problemas propio de la crítica del conocimiento, y, por tanto, no ha entendido tampoco qué quiere en realidad y qué debe ser la filosofía, ni qué le presta peculiaridad y derecho a existir frente a todo el conocimiento y la ciencia naturales.